actual situación económica de reactivación, el impacto que está teniendo la movilización social en nuestra economía. Kurt, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y a la orden. Bueno, usted ha publicado un artículo en el diario La República que me ha llamado mucho la atención porque, eh, digamos, en resumidas cuentas, lo que dice es que buena parte de la culpa de las actuales protestas lo tiene las enormes distancias, las enormes desigualdades que se registran en nuestro país. Bueno, es que en verdad son varios factores. Yo denoto uno de ellos, quizás el de corte más tradicional, más económico. Desde el momento en que tenemos, por ejemplo, para mencionar números, entre el 2009 y el 2019 la economía peruana creció casi en 30%. Sin embargo, si tú miras qué pasó con el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, Sí. o sea, cómo se reparte la torta llamada ingreso o riqueza, lo que se ve, digamos, que el coeficiente Gini ha pasado de 0,47 a 0,46, que en realidad entonces la reducción es marginal. ¿Eso qué significa? Que el crecimiento económico no garantiza para nada, digamos, una menos desigual distribución del ingreso. Y eso es Mm. parte, en mi opinión, de lo que explica, digamos, la protesta de nuestros compatriotas al interior del país. Que se ha incrementado la riqueza, pero los pedazos de esa torta llamada riqueza como que no se han vuelto mucho mejor en términos distributivos. Sí. Entonces ahí hay una reacción y una razón por la cual la gente está muy molesta, sobre todo la que vive en el interior de nuestro país. Ahora, yo supongo que usted vio en su momento y ahora que ha circulado mucho por las redes sociales esa famosa comparecencia de Margaret Thatcher ante el Parlamento británico, donde le reclamaron justamente el crecimiento de las desigualdades en el Reino Unido por su política de ampliación económica. Y Margaret Thatcher dijo que ella prefería que hayan grandes diferencias siempre que sean hacia arriba. Es decir, que haya menos pobres, que los ricos sean más ricos, pero no haya pobres. Bueno, lo que ahí habría que contextualizar es que la base económica, la base de pobres que hay en el Reino Unido es bastante disminuida respecto a la base de pobres que tenemos acá. Eso Ujú. en primer lugar. Y en segundo lugar, se supone, por ejemplo, que cuando hablamos de ampliación de las igualdades, sea menos desigual la distribución del ingreso, lo que se está diciendo es que la prosperidad, la riqueza, sea menos desigual, vamos a decirlo así, en términos distributivos. Además, este no es un problema de un año o de otro. Estamos hablando de décadas completas en las cuales si hay una característica que ocurre en general en América Latina y en particular en el Perú, es el alto número de desigualdad en cuanto al ingreso, que se mide, como decimos, con el coeficiente Gini. El Ujú. tema es que el libre juego de la oferta y la demanda no te asegura que haya una menos desigual distribución del ingreso. Para eso se necesitan políticas macroeconómicas específicamente dirigidas para que esos pedazos de la torta sean menos desiguales. Si Ujú. alguien dice, por ejemplo, que es el libre juego de la oferta y la demanda, lo que garantiza una menos regresiva distribución del ingreso, sencillamente está totalmente equivocado, porque reitero, se puede crecer, pero eso no significa necesariamente que haya una menos desigual distribución del ingreso. Es Ujú. parte de lo que explica el problema de hoy, ciertamente. Y digamos, podemos aplicar esa lógica para comprender por qué el sur es el lugar donde se registran las mayores manifestaciones. Claro, porque sencillamente los niveles de pobreza en el país están representados principalmente en la parte del sur andino del Perú. Entonces, si estamos hablando que la pobreza es mucho mayor, quiere decir que la base de cálculo de la cual se parte la distribución de la torta es mucho más extrema. Y como Ujú. no ha habido una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, quienes sienten más esa mayor desigualdad son aquellos que tienen una base de ingreso y de producción mucho más pequeña. No es Sí. casual que los pobres estén concentrados en el sur andino del país, justamente donde se están dando la mayor cantidad de acciones de protesta por parte de la población. Ajá, ¿qué pasó ahí? Es decir, el chorreo fue una ilusión, nunca llegó a concretarse. ¿El gobierno debió intervenir con políticas redistributivas más eficientes? ¿O fue que la segunda generación de reformas del Banco Mundial nunca llegó a aplicar, las reformas de institucionalidad nunca llegaron a aplicarse en el Perú y eso habría ayudado a mermar estas diferencias? Es una mezcla de cosas, Raúl. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de lo que son las reformas estructurales, la de segunda generación, que se Sí. supone que deberían de procurar una menos desigual distribución del ingreso, en teoría. Pero, y te lo digo con la experiencia de haber estado en el sector de economía y finanzas,
muchas veces estás capturado por el día a día, muchas veces estás capturado por el corto plazo. Cuando a mí acepté la designación como ministro de Economía y Finanzas, hablo de agosto, por ejemplo, el año pasado, el tema ahí de por medio es cómo hacer para que la economía no se siga desacelerando, cómo hacer para que la tasa de crecimiento no se reduzca más, porque es obvio, ¿no? O sea, uno no puede pretender redistribuir si no creces. Y el Claro. tema de garantizar el crecimiento, y garantizar el crecimiento implica el concurso de factores productivos, y obviamente detrás de los factores productivos, los dueños de estos, por ejemplo, pensemos en lo que es el capital, o pensemos en lo que vendría a ser, por ejemplo, el factor empresa. Tiene que haber una suerte de concordancia en cuanto a expectativas que no sean tan pesimistas, por decirlo de alguna forma, porque si esas expectativas son pesimistas, difícilmente puedes invocar a que haya inversión. La Ujú. inversión tiene un factor fundamental. Y si es lo que piensan los empresarios o los inversores con lo que va a pasar con la economía en los Sí. siguientes meses. Y eso, Confianza y expectativas. exactamente. Y el tema es que si las expectativas están deterioradas, entonces difícilmente puedes lograr que haya un incremento sustantivo en la inversión. Peor aún cuando, por ejemplo, en un día en el diario, un diario acá en Lima, por ejemplo, como es gestión, la portada salen cuatro exministros de Economía señalando que el plan que está desarrollando el MEF ahora, el plan que se llama Compunche Perú, o en su momento lo que fue Impulso Perú, están condenados al fracaso. La Ujú. pregunta que me hago es, habiendo estado en la silla donde ellos han estado, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la lógica de buscar pinchar el globo? ¿Cuál es la lógica de buscar generar desánimo o afectar adversamente las expectativas de los agentes económicos en general y de los empresarios en particular? Flaco Mm. favor le hacen, digamos, al país cuando ellos siembran la duda y señalan que el crecimiento económico resultante de las medidas que está adoptando ahora el MEF es marginal y no va a servir para mucho. Porque yo lo Mm. que diría es, si fuese cierto, que no lo es, pero si fuese cierto eso, ¿cuál es el aporte de ellos en términos de decir, bueno, esto creo que no va a salir, pero este es el aporte? Esta es la manera de cómo podríamos como alternativa diseñar e implementar política macroeconómica, pero se quedan solamente en la crítica y para mí flaco favor le hacen a la democracia al generar más dudas, generar más incertidumbre, yo no sé a título de qué, pareciera que no Sí. está en el mismo bote en el que estamos todos los peruanos, ¿no? Quiero hablar justamente sobre Punche Perú o Impulso Perú, dependiendo del mes en el que hablemos. Pero antes quería preguntarle algo que me parece muy interesante y muy importante de lo que ha afirmado hace un momento. Efectivamente, es indispensable el crecimiento, la inversión para que salgamos de la pobreza. Eso lo comprendió en su momento Ollanta Humala. Ollanta Humala comprendió que para que se produjera la inclusión social había que tener más dinero que distribuir. ¿Eso lo llegó a comprender Pedro Castillo en su momento? ¿Usted lo conoció personalmente? ¿Habló de economía con él? ¿Lo comprendía Castillo? Sí lo comprendía. Es más, cuando yo conversé con él, hubieron dos condiciones para poder aceptar el cargo. Uno, autonomía. O sea, que nadie se metiera a hacer política económica detrás de lo que uno estaba haciendo, es decir, que se reserven las competencias del MEF. Recuerda, Sí, Raúl, que habían intentos de algunos ministros sectoriales de asumir una suerte, de ser una suerte de Sacha MEF, con una serie de ideas, digamos que no necesariamente eran las mejores en términos de sustento teórico y práctico de claro. política económica. Y la otra condición que le puse al presidente fue, en sus temas personales, en sus temas relacionados a la parte judicializada y demás, yo no me meto. Mi responsabilidad es solamente con el Ministerio de Economía y Finanzas con autonomía. Y Ujú. claro que sí, el presidente Castillo entendía la necesidad, digamos, de promover la inversión como factor fundamental. Entonces lo que sucedía también es que de otro lado habían otras personas como que habían mediatizado el concepto. Pero si la pregunta tuya es si el presidente Castillo lo entendía así, lo que sucede también es que muchas veces en las visitas que él hacía al interior, ofrecía una serie de cosas y el tema de por medio es que eso no fue consultado con el Ministerio de Economía y Finanzas para Ajá, procesarlas. Entonces ahí viene la insatisfacción de la gente cuando dice me ofrecí claro. tal y cual y no se pudo hacer. Pero no se podía hacer sencillamente no por un tema de buena o mala voluntad, sino sencillamente por la disponibilidad de recursos en la necesidad de que el déficit fiscal, que es la diferencia entre el gasto y el ingreso del Estado, se mantuviera dentro de determinados topes, que ese es Ujú. parte, digamos, del trabajo que se hizo, Por digamos, supuesto, la famosa regla fiscal que no se debe romper. Pero, por supuesto, digamos, ahí hay un problema grave
de crecimiento de expectativas irrealizables, que ahora creo han alimentado el conflicto social, la protesta social, porque la sensación es que con la salida de Castillo, esas ofertas nunca se concretarán, cuando eran imposible de concretar, porque no se podían realizar por la explicación que nos está dando. Eso por una parte, pero por otra parte, claro, el otro asunto es que es importante la inversión privada, es importante el crecimiento, pero una cosa es creer en eso o comprender eso y otra cosa es dar los mensajes que contribuyan a generar esa confianza que permitan tanto el crecimiento como la inversión privada. Lo digo por la permanente, la recurrente Asamblea Constituyente, que ahora ha tenido un crecimiento muy importante en la aceptación ciudadana. Creo que es el 69% de los ciudadanos, según IEP, estarían de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Lo que pasa, Raúl, también es que tengamos en cuenta lo siguiente. En la práctica, en este año y medio de administración, han habido una serie de cambios en lo que es la constitución política del Estado. O sea, en los hechos, de manera fáctica, el Congreso ha venido cambiando varios artículos de la Constitución. Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, es curioso porque la gente de la derecha o los congresistas dicen, no se debe cambiar la Constitución. Pero ¿qué están haciendo en la práctica? ¿No es acaso cambios paulatinos y parciales de la Constitución? Entonces, ¿dónde queda eso, por ejemplo, de que la Constitución no debe ser cambiada? Lo que la crítica viene por el lado de una asamblea constituyente y demás, pero en los hechos la Constitución está siendo cambiada en el país, pero lamentablemente está siendo modificada, orientada o funcional a los intereses que se manejan en específico por el lado del Congreso. Y ahí no es un tema de teoría o de práctica, es un tema de sentido común. O sea, desde el momento, por ejemplo, pensemos en inicios de este año, o inicios del 2021. Pregunta, ¿se podría decir, por ejemplo, que había equilibrio de poderes? ¿Quién hablaba de desequilibrio de poderes en la campaña anterior? Aquella que llevó al triunfo al presidente Castillo y perdiendo Keiko Fujimori. Nadie hablaba de desequilibrio de poderes. Entonces, implícitamente uno podría decir que la Constitución, como estaba, estoy hablando de inicio del presidente del gobierno Castillo, había equilibrio de poderes. Entonces, Sí. ¿qué pasó desde el primer momento? Desde el primer momento, el Congreso desarrolló una serie de acciones para modificar en la práctica la Constitución y en ese sentido que el poder recalase, digamos, más en el Congreso que en el Poder Ejecutivo. Entonces, si antes había, entre comillas, equilibrio de poderes y el Congreso empieza a cambiar la Constitución de facto, entonces estamos hablando de desequilibrio de poderes. El extremo lo estamos viendo ahora con una serie de iniciativas legislativas que en verdad concentran el poder, digamos, dentro de lo que es el Congreso. Pero bueno, fuera de que hubiese una buena intención detrás de eso, muchos de esos cambios se están haciendo en función del interés particular de grupos de interés que están en el Congreso de la República. Y eso se hace cada vez más evidente y la comunidad internacional también se está dando cuenta de eso. Entonces, difícil tapar el sol con un dedo. En la práctica dicen no se debe cambiar la Constitución, pero los hechos lo están haciendo de manera fáctica a través de una serie de cambios aislados, pero cambios al fin de una serie de artículos establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Sí. Ahora, lo que tuvimos en nuestro país es esta confrontación, por lo menos de hace 6 años y medio, entre el Ejecutivo y el Congreso. Un Ejecutivo que empujaba, que apoyaba reformas importantes como la reforma en la educación y un Congreso que representaba todos esos intereses privados, muchas veces mafiosos, que iban en contra de estas reformas. Ahora, en el caso de Pedro Castillo, por lo menos en sectores como la educación, eso no ocurrió, porque Pedro Castillo tampoco estuvo a favor de la reforma educativa. Pero no solamente eso. Si hablamos de un ejemplo práctico, piensa tú lo que está pasando con SUNEDU. Sí. La pregunta clara es, la SUNEDU ha tenido participación activa y gracias a su accionar se ha mejorado la calidad de los servicios educativos a nivel superior en el país, y la respuesta es afirmativa. Sí, todos los indicadores lo demuestran. Exactamente. Entonces, como dicen los gringos, si funciona, no lo toques. Pero en Sí. este caso lo están tocando y están buscando debilitar la acción de SUNEDU porque hay varios congresistas que son promotores de universidades privadas y lo menos que quieren, digamos, es tener un organismo debidamente empoderado que pueda Claro, hacer un control de calidad de la pero educación. desafortunadamente tuvimos un presidente que era, antes que presidente, un sindicalista del magisterio, que también estaba a favor
digamos, desandar la reforma educativa para beneficiar a los profesores de su magisterio? Lo que yo te diría es, hablando, volviendo al tema de SUNEDU, esto ha habido una serie de cambios que se han hecho en función de los intereses de los congresistas que tienen que ver con universidades. Cuando tú refieres, por ejemplo, ya lo que es la educación primaria y secundaria, coincidiría contigo, pero el tema de por medio aquí es, pensemos en todos los hechos que han ocurrido recientemente, pensemos en el último año y medio. Acuérdate que veníamos de una pandemia donde definitivamente, es una opinión muy personal, con la pandemia se instala la educación online para el caso de escuelas primaria y secundaria. Y el tema es que ni los estudiantes ni los profesores estuvieron nunca capacitados para poder desarrollar educación en línea. ¿La Mm, consecuencia cuál ha sido? Una pérdida de calidad en cuanto a los servicios educativos a nivel de primaria y secundaria. Y obviamente hay una serie de falta de capacidades con que a pesar de ellas fueron promovidos de grado de los chicos que ahora están buscando ingresar a la universidad. O sea, hay un efecto diferido en cuanto a lo que es la pérdida de calidad de los servicios educativos a nivel de la educación primaria y secundaria. Y el tema de por medio es que eso tiene una implicancia futura importante, porque si recordamos, en los 2 años de pandemia prácticamente se promovió a todos los estudiantes de grado en automático y sí. sin que haya un control de calidad adecuado, y eso obviamente trae cola y efectos diferidos cuando estos chicos postulan a la educación superior sin tener las competencias necesarias, ¿no? Ujú. Una última pregunta, Kurt. Antes que hablarle al economista, pero por supuesto también hablándole al economista, quería hablarle al hombre de Estado, al hombre preocupado en su país, al hombre que ha pasado por instituciones públicas, por instituciones privadas, que investiga la realidad nacional, que se preocupa por la realidad nacional y que participa permanentemente en el debate para intentar mejorarla. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve las cosas de aquí a mediano y a largo plazo? Siempre diré que la esperanza es lo último que se pierde. El tema, digamos, es lucharla para poder tratar de esclarecer ciertos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte educativa y con la parte económica. Claro, se puede ser minoría absoluta como en esos tiempos, pero lo que no se va a poder objetar en el futuro es que, al igual que quien habla, una serie de profesionales, incluidos tú, obviamente, pugnan, digamos, por tratar de presentar las cosas como son, pero en la perspectiva de buscar soluciones. El tema es que es difícil pensar en soluciones si ni siquiera identificamos problemas. Y estamos en esa etapa. Podríamos ser la voz minoritaria, quizás, pero eso no nos quita de razón en cuanto a las cosas que se plantean. Y para mí, parte importante de la suerte de pesimismo y una actitud, digamos, contraria al sistema que viene por parte de nuestros compatriotas al interior del país tiene que ver con el tema de la desigualdad en el ingreso. Ujú. Sí, claro, como te decía al principio, lo que sucede es que muchas veces en el sector de economía nos perdemos en el corto plazo porque hay que insuflar para que la economía no baje su tasa de crecimiento. Y eso nos lleva tiempo y a veces se pierden objetivos tan importantes, pero que tienen que ver con mediano y largo plazo y que tienen que ver con tener una economía donde la distribución del ingreso sea menos inequitativa, por decirlo de alguna manera. Recordemos que para que haya desarrollo económico en el país se necesitan 4 condiciones. Uno, que la economía crezca. Dos, que la economía, digamos, plantee una menos desigual distribución del ingreso. Tres, que haya, vamos a decir, control o en todo caso preocupación por los equilibrios medioambientales. Y cuatro, porque se aumenten las capacidades de la gente, a lo Amartya Sen, es decir, que la gente pueda accesar, sin interesar dónde nació, su sexo, raza, religión, etcétera, pueda accesar al servicio básico de salud y educación. Esas 4 condiciones definen lo que es el desarrollo económico y es obvio que estamos bastante lejos de apuntar a objetivos como lo que estoy comentando ahorita, ¿no? Ujú. De acuerdo, Kurt Burneo, ex ministro de Economía, muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo para hablar de economía y para reflexionar de fondo sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Ha sido un placer realmente. Hasta pronto. Que estés bien. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Raúl. Y